hablando acerca de la ofrenda de harina. Y hablando de eso, hablamos de los ingredientes que tiene. Y fue hablando de, tenemos que sumergirnos en especies aromáticas, ¿verdad? Porque ya estamos siendo sumergidos en mirra, y la mirra habla de morir. Y hablamos de las cosas a las que teníamos que morir. ¿Sí? Y hay muchas más a las que tenemos que morir para cada día ser más como Él, para que ya no vivamos más nosotros, sino que Él viva en nosotros. Que lo que antes vivíamos en la carne, ahora lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. Y la idea es que Cristo sea visto en cada uno de nosotros. Amén. Que no nos diga que somos cristianos porque entramos a un cierto lugar, sino que somos cristianos porque en todo lugar por donde vamos somos ese olor grato de Cristo, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, reacciones, en todo de nosotros. Amén. Entonces vimos varios elementos de los que se compone el incienso, ¿verdad? Y hablamos de que se componía de flor de harina. Esa ofrenda se componía de flor de harina, de aceite, y vimos todo lo que representa el aceite y todo lo que sucede. Y hablamos del incienso, pero hablando del incienso, hablamos acerca de qué, de el incienso que se presentaba en el altar del incienso, ¿verdad? Y ese incienso especial era compuesto por varios elementos, por 4 exactamente: estacte, uña aromática, gálbano e incienso puro. La semana pasada estuvimos hablando acerca del estacte, de la uña aromática y del gálbano, y cómo todo nos habla acerca de Cristo. Toda esta ofrenda, o sea, todas las ofrendas del Antiguo Testamento nos hablan de Cristo, que es la ofrenda real y verdadera. Amén. Y hablamos que la uña aromática tenía algo especial. ¿Recuerdan qué era lo especial que tenía la uña aromática? ¿Recuerdan? ¿No? ¿Cómo? Sí, pero tenía algo especial. Es que toda esta ofrenda era quemada, ¿cierto? Pero sí, tiene que ver con el aroma. Pero si la uña, que es una parte de un molusco, si la uña se quemaba sola, ¿producía buen olor o mal olor? Mal olor. Pero cuando se quemaba en unidad con los otros aromas, lo que hacía era potenciar los otros aromas. Los incrementaba, los incrementa. Amén. Bueno, eso es Cristo en nuestra vida. Él potencia el aroma de Cristo que hay en nosotros, lo potencia. El aroma que el Padre quiere percibir de nosotros, Cristo lo potencia en nosotros, ¿verdad? Y hablamos del gálbano. Y vamos a hablar hoy acerca del incienso puro. ¿Y puro de qué nos habla? Que es limpio de toda o libre de toda impureza, ¿verdad? Si es puro, quiere decir que es libre de toda impureza. Ahora, este incienso nos presenta en figura un buen olor de Cristo para Dios, la excelencia de la persona de Cristo, de su intercesión y de sus perfecciones. Nos habla de Cristo en toda su plenitud, como intercesor, como en su obediencia, en todo. Él no tuvo impureza en nada, ni en sus palabras, ni en sus pensamientos, ni en sus sentimientos, ni en sus emociones, ni en sus actitudes, ni en sus reacciones frente a las cosas que lo rodeaban. Nunca hubo ninguna clase de impureza que dañara ese grato olor. La palabra dice que así como una pequeña locura, que así como la mosca hace ceder el perfume del perfumista, una pequeña locura, ¿sí?, también echa a perder nuestro testimonio, ¿verdad? Y bueno, Jesús nunca vivió en su vida una pequeña locura. Nunca vino una mosca, cayó en él que pudiera hacer dañar ese aroma que era para el Padre. Amén. Sobre esta ofrenda, que era una ofrenda de oblación o de presente, ofrenda que era figura de la perfección de Jesús como hombre aquí en la tierra, se debía poner incienso. ¿Sí? Sobre esa ofrenda en la que estamos hablando, de la harina, que tenía, aparte de harina tenía aceite, aparte del aceite tenía incienso, y aparte de eso también tenía sal. ¿Y recuerdan qué no debía tener? Levadura y qué? Y miel. No podía tener esas dos cosas, que las vamos a ver después, pero sí tenía que tener sal.
Y la sal también, la sal es para preservación, ¿cierto? Y si algo fue Jesús en este mundo fue sal. Él ha sido preservador de vida. Él preservó vida. Él es vida, pero también preservó la vida. Y nosotros también estamos llamados a ser sal, a ser preservadores. Amén. Estamos llamados a hacer diferencia, a cambiar nuestro entorno. Si usted le echa sal a algo, ese algo cambia totalmente, ¿cierto? Pero si usted quiere conservar algo, también usted coge y le echa sal. Porque la sal conserva y mata como los microorganismos que pueden deteriorar ese algo que yo quiero conservar. Pues Cristo es eso. Amén. Pero en esencia es ese incienso puro. Respecto a este incienso puro se dice que había dos matas que daban ese incienso. Una era hembra y la otra macho. Pero el incienso macho ya no tenía que hacerle cortadura, sino que de suyo solo botaba en cantidades ese incienso puro. O sea, no había, a diferencia del estacte o a diferencia del gálbano, que había que producir cortaduras en él para que fluyera suficiente de esa cera, de ese aceite. En este caso no. Este incienso puro era dado de una manera natural. Y eso nos llevaba la semana pasada a recordar un cuadro que vivió Moisés. ¿Recuerdan cuál fue? ¿El de la qué? El de la roca, que tuvo que golpear, ¿cierto? La primera vez que se vio la roca y el pueblo clamó por agua, ¿sí? Dios le dijo, golpea la roca y la roca te dará agua. Pero la segunda ocasión que el pueblo estuvo clamando por agua y eso, Dios, la orden que recibió él fue que háblale a la roca y la roca te dará agua. No había que hacerle ya cortaduras, no había que hacerle heridas. Y esto nos habla de que Cristo fue herido una sola vez para siempre. Amén. Y por eso en este caso el incienso que se le echaba a esta harina, del que hacía parte esta ofrenda, era este incienso puro. No era este incienso mezclado con estas otras cosas, porque aquí sí estaba herido y esto, ¿cierto? Había que hacerle cortaduras. Pero en este caso no era el incienso puro. Y ese incienso nos habla de ese revestimiento del que se rodeaba esa harina. Pero toda la harina en ella misma nos habla de Cristo, cómo fue molido, majado por nosotros. Toda la ofrenda nos habla de Cristo, pero también nos habla de esa ofrenda que somos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos fruto de ese grano de trigo que cayó en tierra para no quedar solo. Murió, pero produjo todo un fruto de vida abundante, que somos cada uno de nosotros. Él mismo resucitó y no quedó solo. De ser el unigénito Hijo de Dios pasó a ser el primogénito Hijo de Dios. O sea, el primero entre muchos hermanos. Nosotros somos espigas de esa obra de Cristo. Pero nosotros como espiga también vamos a ser y estamos siendo majados, ¿verdad? Majados. Y a veces nosotros no entendemos, pero la palabra nos dice que es una leve tribulación momentánea que después producirá ¿qué? Un mayor peso de gloria, porque se manifestará todo lo que somos en Cristo de una manera plena y verdadera. Tiene como fin eso. También se ponía incienso puro sobre las 12 tortas que se hallaban sobre la mesa limpia delante de Jehová. Levíticos 24, 6 a 7. Miremos. Ahora, ¿de qué nos hablan los 12 panes que se encontraban en el propiciatorio? ¿Recuerdan de qué nos hablan esos 12 panes? No solo del maná. No, allá en el propiciatorio está el maná, pero los panes que se encontraban en el lugar santo, sobre la mesa que estaba al frente del candelero, eran 12 panes. ¿De qué nos habla? ¿De las qué? Las 12 tribus. Pero dice que sobre esos 12 panes también se echaba ese incienso puro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde el principio Dios ha querido que nosotros lo manifestemos a Él, a Cristo. Y algo que me parece muy especial es que en el Antiguo Testamento está lleno de tipos de Cristo, como los sacrificios de las palomas, todo el tabernáculo, el altar, todo el altar, todo, la serpiente de bronce, etcétera, ¿verdad? El arca de Noé, todo eso nos habla de Cristo. Pero ¿sabe que también había personas que llegaron a ser tipo de Cristo? Como José, como David, llegaron a ser tipo de Cristo, llegaron a ser
tan como Cristo que llegaron a manifestar a Cristo en sus vidas. Y déjeme decirle, ellos no tenían la simiente de Cristo en ellos mismos. Pero era el anhelo del Padre. Por eso en Levíticos una de las cosas que había que hacer era poner de ese incienso sobre esos panes. Porque desde siempre Dios ha querido vernos en Cristo y que seamos sus hijos y seamos transformados a Él. Levíticos 24, 6 al 7 dice, desde el 5 dice, y tomarás flor de harina. ¿Qué tomarás? Flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y recuerde el 10 que representa nuestra responsabilidad, ¿cierto? El 10 representa la responsabilidad. Dice, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera. Y 6 habla de la naturaleza humana, ¿verdad? Sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. O sea que allí estaban representadas todas las tribus de Israel en esos 12 panes, pero también estaba representada que era la naturaleza humana delante de Dios, pero ese incienso hablaba que era en la persona de Cristo. Y todos, la palabra dice que somos aceptos ¿en quién? En el amado. No somos aceptos por nosotros mismos, ¿cierto? Cuando alguien alguna vez ha estado así como ilusionado con una chica, simplemente ilusionado, por no hablar de enamorado, sino ilusionado, y se va a ir con la chica, ¿y qué es lo primero que se hace? Coge el bulto de harina y ¿qué? ¿Y le echa qué? Perfume. Ni siquiera busca ser acepto en sí mismo, sino acepto ¿en qué? En el perfume. ¿Sí? Es tan cierto eso que hoy las propagandas de televisión para vender los perfumes te dice, échate de esto y serás acepto delante de todas. ¿Sí? Ponte este perfume y caerán todos rendidos a tus pies, le dice a las mujeres. ¿Cierto? Pues delante de Dios, el perfume en el que somos aceptos es ese perfume de Cristo. No hay otro perfume. No hay otro perfume en el que podemos ser aceptos. Por eso cuando se habla del incienso, el que se quemaba en la mesa, en el altar del incienso, a esa mezcla de 4 elementos no se le podía agregar nada. No es este incienso más los santos, no es este incienso más las vírgenes, no es este incienso más el atalaya, no es este incienso más Esmil, no es este incienso más Misael. No, es ese incienso, el que habla de Cristo, el que revela a Cristo, el que manifiesta a Cristo. Es el único que el Padre va a recibir como olor fragante delante de Él. Amén. No hay otro. No le puedes añadir nada a ese incienso. ¿Sí? Por eso la idea es oler un solo olor. Por eso ahora las marcas se preocupan, por ejemplo, en el caso de los hombres, que si te vas a echar tal perfume, te eches tal desodorante y te apliques tal loción en el rostro para que huelas a una sola esencia. No a 1000 esencias y finalmente no huelas a nada. ¿Sí? Pachulí barato, pachulí fino y el que no es pachulí. Y entonces son 3 y finalmente termina uniendo ¿a qué? A pachulí, porque la mala fragancia casi siempre será más predominante. ¿Verdad? Y Dios no quiere que nosotros vayamos mezclados con nada, sino llenos de Él. Y así veía las 12 tribus. Así como nos ve a nosotros en Cristo, estaban ahí delante de Él, pero ese perfume hablaba que Dios las tenía delante de Él en la persona de su Hijo. Amén. Y por eso quería llevar a Israel a un mejor pacto, ese pacto que era en su Hijo Jesucristo. No hay otro mejor pacto. Amén. Y por eso no hay otra ofrenda que el Padre reciba. No hay otra. Solo la ofrenda de Cristo, la que ya fue dada. Y tú te acoges a esa ofrenda. Y tú y yo lo que debemos anhelar es ser parte de esa ofrenda que Cristo presenta. Es como si Jesús nos cogiera y nos presentara delante del Padre. Tenemos entrada por su sangre. Dios quiere que nosotros también seamos ese grato aroma, como lo veíamos la semana pasada, grato aroma de Cristo, a los que se salvan para vida y a los que se pierden para muerte, pero a todo el mundo grato aroma de Cristo. ¿Sí? Hay fragancias que usted las huele y a usted, uy, ese olor, uy. ¿Sí?
Pero hay fragancias que usted huele y qué delicia, ¿cierto? Bueno, pues Cristo no va a cambiar de fragancias. Él es una sola fragancia. Y habrá el que dice, uy, y habrá el que dice, wow, yo quiero esa fragancia. Y la idea es que nosotros queramos esa fragancia de Cristo. Amén. Amén. Y que cuando nosotros salgamos y por donde vayamos digan, uy, estuvo con Cristo. ¿Es así o no es así? Mi esposa es una persona muy especial para los olores. Ella los olores los percibe. Yo me meto la puntica de un ajo en la boca y ella dice, comió ajo. Y yo, ay, madre retro, me descubrió. ¿Sí? No es mal que ninguna mujer usa perfume de ajo. Porque no, ella sabría que había estado con otra mujer. Pero ¿qué hace ella? A veces ella sale, su hermana pasó por aquí. Ya sabes. O llego yo a la casa, se encontró con su hermana Amparo. Ahí mismo percibe el olor. La pregunta es, si pasa con nosotros con respecto a Cristo. Los demás deberían percibirnos al momento. Ha estado con el Señor. Con Pedro, a pesar de que lo estaba siguiendo de lejos, sí, que no se vea que yo he estado con Jesús, que no se vea que yo ando con Él, que no se vea de lejito, Jesús, vaya allá, yo voy a poner mi vida por ti, pero más para allá, ahora sí te sigo. Sí, y así muchas veces lo seguimos, pero con todo y eso Pedro había estado tan cerca del Señor que cuando habló, el perfume salió. Y le dijeron, tú eres de Él, porque tu hablar te delata. El perfume te delata, el aroma te delata, estás impregnado de Él. Y te sale el olor hasta por tu manera de hablar, tu forma de hablar. Y 3 veces se lo dijeron. Y Pedro al final terminó mirando a Jesús y llorando amargamente, porque él no podía negar algo que ya estaba en él, era parte de él. Y negar a Jesús fue casi que negarse a sí mismo, porque era parte de él. Su esencia estaba en él, compenetrada en él. Y Dios quiere que así esté en nosotros, que por donde vayamos no lo podamos negar y la gente termine diciendo, definitivamente usted es de Cristo, se nota que usted es de Cristo. Amén. Esa es la idea y esa es la esencia. Ese incienso por eso también simboliza a los creyentes en su posición perfecta en Cristo, en virtud de la obra y de la perfección de Cristo. El perfume que subía hacia Dios cuando consideraba a Cristo, el hombre perfecto en la tierra, es el mismo que sube hacia Él ahora mismo, por cada uno de nosotros, cuando nos ve en Cristo, ¿sí? Y a los que pertenecemos como fruto de la obra de Cristo. Somos un grato aroma que sube delante de Él. Yo quiero que vayamos a unos textos de la palabra en el Nuevo Testamento, Efesios 1, 3 a 6. ¿Ya lo tenemos? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Que nos qué? Nos bendijo. Les recuerdo, tú ya eres bendecido de Dios. Él ya lo bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ya Él nos escogió para que nosotros fuéramos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Listo? Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. O sea, cuando el Padre nos ve en Cristo. Y cuando nosotros llegamos, Él ve la obra de Cristo en nosotros. Nos ve a través de su sangre. Amén. Y somos aceptos delante de Él. El pecado que había en nosotros ha sido quitado y su sangre nos limpia continuamente de todo pecado y de toda maldad. Y somos plenamente aceptos delante de Él. A veces nosotros no entramos porque cometimos un error, una falla. Mire, corra al trono de la gracia y pida perdón, pero no se pierda del gozo de estar con su Padre. Amén.
Lávese, como cuando usted llega de la calle y se lava las manos y sí. Pero corra y abrace a su Padre. Entre, no se quede afuera. Porque la sangre de Cristo le sigue limpiando. Dice que Él preside el trono de la gracia. Y dice, hijitos, si pecado tenéis, abogado tenéis para con el Padre. Porque Dios no se olvida que somos polvo y que nos podemos equivocar. Amén. ¿Listo? Ahora vayamos a Gálatas, que está ahí antecitos. Gálatas, el capítulo 4, versículo 19. 4:19. Dice, hijitos míos, está diciendo Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, ¿qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si se da cuenta cómo las aflicciones, las circunstancias y todo, lo que busca es que Cristo sea formado en nosotros, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. El fruto del Espíritu es eso, pero no quiere que sea algo puesto, sino algo impregnado, algo hecho vida en nosotros, algo hecho rema en nosotros. Amén. Que el amar no nos sea simplemente un mandamiento, sino algo que fluye de nosotros natural, porque somos nacidos de aquel que es amor. Y si somos nacidos de aquel que es amor, ¿usted qué es? Si usted es nacido del señor Velázquez, ¿usted qué es? Velázquez. Y si usted es nacido de aquel, del omnipotente, de aquel que es amor, ¿usted qué es? Usted es amor. Y está llamado a manifestar esa naturaleza de una manera natural, ya no como un mandamiento. Ámense los unos, no, fluye de una manera natural. Amén. No porque me toca, sino porque es que me nace, quiero amarle. Y si yo le amo de esa manera, es imposible que entre nosotros no nos perdonemos. Porque es que el amor de Dios nos constriñe. Amén. ¿Usted ha tratado de aguantarse un bostezo? ¿Sí? ¿Y se ha notado cómo se le empieza a desfigurar su rostro? Usted lo está evitando, pero es que fluye de usted de una manera que no es un mandato, ¿cierto? Ahora todos a bostezar. No, eso fluye de usted de una manera natural. Usted trata de evitarlo y usted no puede. Así es el amor de Dios. Por más de que usted trate, usted no puede porque Él lo constriñe. Amén. A amarnos, porque es que fluye de usted, no está en usted guardar el enojo, no está en usted porque fluye de usted, porque usted es de Él, usted es nacido de Él. Amén. Uy, gloria a Dios. Ahora retrocedamos otro poquito, Gálatas 3, versículo 19. Aquí habla acerca del propósito de la ley, ¿cierto? Y más adelante habla en ese mismo capítulo, habla del pacto de Dios con Abraham y habla de que somos linaje de Abraham, ¿verdad? Todo por la obra de Cristo en la cruz, ¿sí? Y dice que el pacto fue antes que la ley, pero que la ley tuvo como propósito llevarnos a Cristo, para que nosotros también por la fe llegáramos a ser descendencia de Abraham, ¿verdad? Pero leamos desde el versículo 16 del capítulo 3, desde el 15, hermanos, capítulo 3, versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mediante la promesa. Ahora recuerden que Abraham quiso ver el día de Dios y lo vio el día. Es más, Melquisedec, que es tipo de Cristo, estuvo hablando con Abraham y le dio del pan y del vino. ¿Sí? Primera vez que se menciona la Santa Cena. Melquisedec le dio el pan y el vino, que es tipo del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, que fue molido por nosotros y derramada para el perdón de nuestros
pecados. Y Abraham ese día le dio el diezmo. Y muchos pelean, y es que el diezmo es de la ley. No, mire, el primer diezmo que hubo fue en el tiempo de la gracia, porque reconocía todo lo que Dios estaba haciendo por él, su abundancia, su misericordia y su bondad y su fidelidad. Y entonces la ley no iba a abrogar todo eso. Al contrario, la ley nos iba a llevar, tiene como propósito llevarnos a disfrutar por la fe de la gracia. Amén. Dice en el versículo 19, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Recuerden que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracia manifiesta en la persona de Cristo Jesús. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley y encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe que es en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Y aquí es donde quiero que empecemos a notar. Dice que no solo fuimos sumergidos en Cristo, bautizar es sumergir. Dice que fuimos sumergidos en Cristo, en esa obra de Cristo. Somos ahora parte de Cristo, somos uno con Él. Dice que la palabra que hemos venido a ser uno con la raíz y partícipes de la rica savia. ¿Sí? Pero no solo dice eso, sino que además dice que estamos revestidos de Cristo, ¿cierto? Revestido es casi que suena como de un vestido y encima otro vestido. Yo estoy revestido, no solo estoy vestido, sino revestido, como doblemente vestido, suena abundantemente vestido, vestido más allá de lo normal. Amén. Y es lo que yo tengo que hacer, vestirme de Cristo, no para aparentar que soy cristiano, no, porque recuerden que el hábito no hace al monje. No es para aparentar, yo soy una realidad, Cristo me transformó, dio un vuelco de 180 grados a mi vida, de tinieblas a luz, de esclavitud a libertad, de muerte a vida, de no ser hijos de Dios a ser hijos de Dios, de estar separados de Dios, sin Dios y lejos de los pactos y las promesas, a ser aceptos en Cristo y a ser uno con Cristo. De estar lejos de Él, a estar sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Aquí donde estamos sentados, dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales. Ahora no van a salir a decir que yo dije que este era el cielo, ¿no? No, donde usted esté en la buceta, si usted está en Cristo, usted está sentado en lugares celestiales, porque Cristo está sentado en lugares celestiales. Amén. Amén. Y usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es ahora uno de Cristo, llamado a manifestarlo en toda nuestra manera de vivir. Por eso la palabra dice que seamos santos en toda nuestra manera de ¿qué? De vivir. No dice medianamente santos, un poquito santos, ni muy, ni tan, alguito ahí. No dice eso. Dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y que seamos perfectos como Él es perfecto. Y podemos serlo en la medida en que más íntimamente andemos con Él. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces me dice que revestidos de Cristo. Dice que hay revestidos de Cristo y estando en Cristo, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos nosotros ahora somos uno en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo allí? Que ya no hay judío ni griego, ni circunciso ni incircunciso. Es que todos ahora somos aceptos en el amado. No somos aceptos por el apellido, por el linaje, ¿sí? Ni por la tribu en la que hayamos nacido, sino que todos somos en Cristo. Recuerde que antes eran los varones los que podían ser sacerdotes y ahora no hay esa distinción, todos somos uno en Cristo. Amén.
Y ahora todos somos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, por la obra de Cristo, no por la tribu en la que tú naciste. Porque muchos de nosotros quizás seamos de descendencia judía, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿podemos demostrarlo? A ver. ¿Lo podemos demostrar? No. Y hay ciertos apellidos que a los españoles les agregaron unas letras y entonces son apellidos latinos, ¿sí? Pero ninguno de nosotros, por más que llevemos esos apellidos que los españoles llaman lefardíes, ninguno puede mostrar el linaje. Una vez salió una ley diciendo que en toda Latinoamérica y en todo el mundo, que los que tuvieran tales apellidos, salieron la lista de apellidos, se acercaran que les iban a dar la nacionalidad española. Y fueron tantos que ahí mismo sacaron otra norma, que demuestren, que demuestren que son de descendencia judía, de esos judíos que echaron de España, porque los echaron, en un momento en que los echaron. Y claro, cuando dijeron que había que demostrar, pues se desocuparon. Los consulados españoles quedaron muy poquitos, porque muy poquitos podían demostrarlo, ¿sí? Que tenían esa ascendencia y que eran de esos judíos que fueron sacados de España y que habían quizá nacido en España y sus padres vinieron acá a Latinoamérica y no pudieron cómo demostrar que sí eran de ese linaje. Pero ahora en Cristo no hay eso, no existen esas diferencias, ¿sí? Cuando tú miras a la persona que está a tu lado, que no sea tu cónyuge, si es tu cónyuge, voltea a mirar al de atrás. Si tienes a alguien al lado que no sea de tu familia, voltea a mirar al del lado y pregúntele el apellido. Así, pregunta, hagámosle al chisme en esta mañana. Ahora, siendo de apellidos tan diversos, y si usted se fijó la fisonomía de esa persona, aunque tiene nariz, no es la misma suya, ¿cierto? Somos diferentes, hay unas diferencias, tenemos ojos, pero los rasgos de nuestros ojos son diferentes, pero ahora todos somos uno en Cristo. Amén. Aló, amén. Ahora todos somos uno en ¿qué? En Cristo. Esa diferencia, que usted es paisa, que usted es bayuno, que usted es latino, que usted... No, esa diferencia ya no existe, todos somos uno en Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor al decir eso, ¿sí? Porque el Padre solo nos va a ver ¿en qué? En Cristo. Él no nos va a ver si somos más blancos, más negritos, más bonitos, más alticos, más bajitos, ¿sí? Si la nariz es más fina o menos fina. No, Él no va a detallar nada de eso. Él simplemente ahora nos ve en Cristo. Y así como nos ve en Cristo y somos aceptos en Cristo, Él quiere que de nosotros fluya el olor de Cristo. Amén. No solo vernos, sino percibirnos. Porque ese Dios que se dio por nosotros en la cruz del Calvario, también se ha dado a nosotros y se está dando a nosotros. Y es de nosotros el recibirlo cada día para vivir cada día como Él, para ser cada día como Él. Podemos andar con Él para ser cada día como Él. Que no me conozcan como cristiano. En la antigüedad y en las cruzadas se imponía el ser cristiano, ¿sí? Y el convertirse a Cristo se imponía. No, Dios no quiere esa imposición. Dios quiere que yo empiece a vivir recibiendo la vida de Cristo en mí, porque Él no solo se dio por mí, ahora se ha dado a mí en la persona del Espíritu Santo. Dice que tengo el espíritu de su Hijo, que si soy hijo, tengo el espíritu de su Hijo. Amén. Y llamado a alcanzar la medida y la estatura de Cristo. ¿Cierto? Y si estoy llamado a eso, entonces el Padre quiere percibir el olor de Cristo en mi vida, en mi trato con mis hijos, en mi trato con mis hermanos, en mi trato con mis padres, en mi trato con mi cónyuge, ¿sí? En la manera como respondo, ¿sí? Que a veces contestamos con 2 piedras en las manos, ¿cierto? En la manera como respondo, en la manera como afronto los negocios, como afronto las circunstancias. Dios quiere en todo eso que su valor grato de mí para su presencia. Amén. Entonces ya no hay eso, ¿cierto? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente que, versículo 29,
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y herederos según la promesa. Amén. Eso somos ahora en Cristo. Todo eso lo tenemos en Cristo. Todo eso tú lo eres en Cristo. Tú no vas a ser hijo de Dios. Déjame decirle esa mala, no vas a ser hijo. No. ¿Por qué? Porque ya es hijo de Dios. Si usted recibió a Cristo en su corazón, usted ya es hijo de Dios. Y llamado a andar como Él, anduvo. La palabra dice que si nosotros decimos que somos de Él, debemos andar como Él anduvo. Debemos andar como ¿qué? Como Él anduvo. Ahora, toda esta ceremonia de esta ofrenda, de esta oblación, de este presente que se le da a Dios, todo me habla de Cristo. Y mi propia vida debería ser eso, una ofrenda que hable de Cristo para el Padre. Amén. Pero no es fácil. No es fácil decirle al otro, más tonto es usted. No es fácil no decírselo. ¿Cierto? Cuando hemos estado, nos criaron, no se deje. Péguele usted también. Si le pegaron, péguele usted también. Era la instrucción que recibíamos de niños, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y si le cascan, más encima le casco. ¿Alguna vez le dijeron eso o escuchó eso? ¿Sí? O sea, recibimos una instrucción desde niño que se nos está siendo corregida por la palabra. Porque el Padre no le dijo a Cristo eso, sino que el Padre enmudeció delante de sus trasquiladores. También le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y muchas veces nosotros en ciertas circunstancias tenemos que hacer, Padre, no sea mi voluntad sino la tuya, porque mi voluntad es desaparecerlo. Mi deseo es acabar con él. ¿Sí? Pero yo quiero no mi voluntad sino la tuya, porque también te quiero agradar. ¿Sí? También te quiero agradar. También quisiéramos responder y devolver mal por mal, pero Él nos dijo, venzan con el bien el mal. Venzan con el bien el mal. Todo el Antiguo Testamento me habla de Cristo. Y cada ofrenda me habla de Él. Y yo estoy llamado a que el mundo me pueda leer. Dice la palabra que somos cartas abiertas para ser leídos por todos. Tremendo, ¿no? ¿Sabía que usted no tiene vida privada? Que desde que usted recibió a Cristo se convirtió en una carta abierta. ¿Para qué? No está metida en un sobre, no está sellada. No llega usted en correo certificado. Por la obra de Cristo usted se convirtió en una carta abierta para ser leída por todos. La pregunta es, ¿qué leen ahí? ¿Qué leen? Y la idea es que lean a Cristo. En cada cosa, en cada paso, en cada actitud. Aún en la forma como corrijo a mis hijos. Un día Dios le dijo a un hombre, por un profeta, le dijo, no maltrates más a mis hijos. Le dijo así. No maltrates más a mis hijos. Era un hombre cristiano. Le dijo, no maltrates más a mis hijos. A veces como cristianos no tratamos a nuestros hijos como los deberíamos tratar. Y a veces nuestros hijos no leen en nosotros a Cristo. Y nosotros tenemos que ser, primero, cartas abiertas para ser leídas en nuestras casas. Grato aroma de Cristo a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Que ellos a través de nuestra vida lo conozcan y anhelen tenerlo también en sus vidas. Anhelen servirle, anhelen seguirlo, por lo que ven en nosotros de Cristo. La pregunta es, ¿qué están viendo? ¿Qué están percibiendo nuestros hijos de Cristo? Nuestro cónyuge. ¿Qué nos ven haciendo nuestros hijos? Porque ellos van a replicar lo que nosotros hacemos. Ahora Jesús nos dejó unas huellas para que nosotros siguiéramos sus pisadas, nos dejó ejemplo para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Y si nosotros seguimos esas pisadas, ténganlo por seguro que nuestros hijos van a seguir
esas pisadas e indudablemente van a ir en pos de Cristo. Pero ¿qué leen en esa carta que somos nosotros? ¿Sí lo perciben a Él? En nuestro abrazo, en la manera en que le contestamos. Aun cuando reconocemos nuestros errores y les pedimos perdón, yo creo que ellos ven ahí el amor de Cristo. Cuando tú y yo nos equivocamos, porque nosotros nos equivocamos, y a veces les llamamos la atención injustamente o los castigamos injustamente, o lo hacemos de una manera inadecuada, donde no les mostramos amor, sino dureza. Cuando nosotros reconocemos nuestra equivocación y le pedimos perdón, créame que ahí nuestro hijo, que en la anterior escena no vio a Cristo, en esa escena lo va a ver. Amén. Y esa es la idea. Que nosotros estemos revestidos de ese incienso puro. Seamos esa harina que está siendo majada. Esa harina que está siendo amasada con aceite. ¿Cierto? Para que se logre esa unidad y seamos compactos. No vamos a hacer harina de arepas, porque esa harina, cada granito con aceite conserva su individualidad, no se funde al otro. Que seamos esa arena maicena, que cuando el Espíritu Santo coge, la funde en una sola. Y todos como cuerpo de Cristo deberíamos al unísono ser esa única ofrenda para el Padre, su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero es un proceso de ser molidos. Pero tú y yo tenemos que decirle: Cristo, gracias porque tú empezaste la buena obra y tú la terminas, tú la perfeccionas. Amén. Pero aunque Él va a terminar y va a perfeccionar esa obra, tu decisión diaria tiene que ser: yo quiero ser como tú. Ayúdame a menguar, ayúdame a decrecer para que tú crezcas, porque yo sí quiero ser ese grato aroma para mis hijos, para mis hermanos, para mi cónyuge. Yo no era ese grato aroma, yo se los he dicho, pero yo he querido ser ese grato aroma. Y si ustedes hoy le preguntan a mis hermanas, ellas le pueden decir: antes no era bendición, pero ahora el chino sí, ¿para qué? ¿Cierto, hermanitas, que sí? ¿Sí? Porque yo lo he querido y me ha tocado pelear por serlo. Y Dios ha estado conmigo, ayudándome a cambiar las cosas que he tenido que cambiar, a dejar las cosas que he tenido que dejar, para poder ser cada día más como Él. Porque yo no solo quiero que mis hermanas, no solo quería ser bendición a mis hermanas y a mi madre, que quiero ser bendición a mi esposa, a mis hijas, quiero ser bendición a ustedes. Y anhelo que si algo han de ver de mí, lo vean es a Él. Y ustedes y todos se enamoren de Él, por lo poco o lo mucho que puedan ver de Él en mi vida. Ojalá sea mucho cada día. Amén. Y Dios anhela eso de cada uno de sus hijos. Que su Hijo amado sea visto en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, vamos a escuchar nuevamente esta canción, pero antes de escucharla, mientras Growing toca, yo voy a pedirle que allí usted le diga al Señor: ¿cómo es esa carta abierta que es usted? ¿Cómo es? Dígale: Señor, yo quiero ser esa carta que habla de Cristo, que manifiesta a Cristo en mi hablar, en mi callar, en mis actitudes, en mis reacciones, en todo. Yo quiero ser esa carta, Señor, que te da a conocer a ti, que no da a conocer. Mi carta antes daba a conocer que era grosero, que era iracundo, que era hiriente. Esa era la carta que leían en mí, y por ende era una carta egoísta. Pero esa no es la carta que agradaba al Señor. Y era cristiano y crecí conociendo de las cosas de Dios. Esa no era la carta que Dios quería que leyeran de mí. Tampoco era el aroma que subía delante de Él y alegraba su corazón. Pero cuando Dios tocó mi vida y me confrontó, yo lloré delante de Él. Y yo soy de los que le digo: Señor, no me dejes hacer cosas por las cuales otros te vituperen, te escupan. Tienes suficiente con lo que yo he hecho, Señor, para que otro, por lo que yo haga, te vitupere a ti, te señale a ti, te juzgue a ti, hable mal de ti. Perdóname cuando así sea, Señor, y ayúdame, porque yo quiero, Señor, que otros te alaben y te quieran conocer por lo que ven de ti en mí. Alenan al Dios que yo tengo,
al Dios de mi casa, al Dios de esta congregación, al Dios de cada uno de nosotros. Así que hable con Él y dígale: Señor, yo no quiero más esta carta en mi vida. Yo quiero esa carta que te manifiesta a ti. Esa carta que manifiesta que soy amor como tú, que soy luz como tú, que soy sal como tú, que preservo, Señor. No que contamino para mal, sino que contamino para vida, Señor. Que trae paz. Esa carta que habla de reconciliación. Esa carta que habla de justicia, Señor. Que habla de santidad y de verdad. Yo quiero ser esa carta, Señor. Háblele, dígale: Señor, yo quiero ser esa carta perfumada de la cual sale el perfume de Cristo, que alegra tu corazón. Y si alegra tu corazón, entonces todos a mi alrededor van a recibir bendición por esa carta, Señor. Será una carta de bendición y una carta de vida. Y yo quiero serlo, Señor. Yo quiero serlo, Señor. Yo quiero serlo. Aquí estoy, perdóname cuando no lo he sido, cuando en mis actitudes no lo he sido, cuando en mis palabras no lo he sido, cuando en mis reacciones frente a las circunstancias que me rodean no lo he sido, frente a las injusticias que otros me hacen. Yo no he sido ese perfume, Señor. Perdóname cuando yo he devuelto mal por mal, cuando no he vencido con el bien el mal, Señor. Perdóname cuando mi palabra ha sido áspera y ha hecho subir el furor, no ha aplacado la ira, y en eso no he sido grato aroma, Señor. En eso la carta no ha sido una carta que hable de ti, Señor. Perdóname porque en eso no te he alegrado y tampoco he sido bendición, y quiero serlo. Dale, yo renuncio a hacer una carta escrita por mí mismo para hacer una carta escrita por ti, que te manifiesta a ti, Señor, en todo de mí. Y reciba ese perdón, reciba la unción del Espíritu para hacerlo, porque es en el poder del Espíritu que podemos ir haciendo morir lo terrenal en nosotros. Es en el poder de su Espíritu que tú puedes crecer en unidad. Es en el poder de su Espíritu que tú puedes perder tu individualidad para ser uno con Cristo, y para que Cristo prevalezca en tu vida y tenga en todo de ti la preeminencia. Dígale: Señor, aquí estoy, Señor, hazlo conmigo, y permita que el Espíritu Santo llegue y que ese Jesús empiece a impregnar, a llenar, a saturar cada partícula de esa harina que eres tú, esa harina de ese grano de trigo que ha estado siendo majado, se ha impregnado de esa unción del Espíritu. Es mismo Cristo el que lo bautiza, el que lo sumerge en su Espíritu, y Él está en este lugar para sumergirle ahí en su Espíritu, para transformar su vida, para que sea esa carta abierta que todos pueden leer y que no tienen nada de que avergonzarse, que no tienen nada de que avergonzarse, porque usted está llegando a ser como ese incienso puro, alcanzando la estatura y la medida del varón perfecto que es Cristo en todas las áreas de su vida. Él no está aquí para juzgarle, Él está para decirle aquí: yo te amo, y si te estoy hablando es porque te amo y porque quiero que lo llegues a hacer, y anhelo verte en esa medida y en esa estatura. Para eso te he llamado, para eso te he puesto, para eso te he redimido, y lo vas a hacer porque es en el poder de su Espíritu. No es con carne ni sangre, ni es en el poder de la espada ni el ejército. Es con su Santo Espíritu que puede vencer esas pequeñas cosas, que puede derribar esos pequeños ejércitos que se levantan contra ti, que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y todo eso que tú y yo somos, hijos santos, luz, sal, es por la obra de Cristo. Así que yo le voy a pedir que usted allí, mientras escucha esa canción, si la puede ir repitiendo, repítala, y si no en su corazón, empiece a decirle: